Buenas tardes amigos, ¿cómo andan? Hoy tenemos un ejercicio de cálculo en varias variables o cálculo multivariable para ingeniería o matemática en general de la universidad. ¿Sí? Este es un ejercicio de examen que va de la siguiente manera. Dice, dado el campo vectorial f de xy, x cuadrado más 1, x más 1 por e a la y cuadrado, calcular la integral de línea de f sobre la curva abierta dada por la unión de los segmentos que conectan los puntos 0, 1, 0, 0, 1, 1 con orientación dada por ese orden. En este caso lo que nos conviene es graficar lo que tenemos. Entonces para eso marcamos o graficamos el eje de coordenadas y marcamos los puntos 0, 1, 0, 0 y 1, 1. Dibujamos las rectas y además tenemos que marcar la orientación. El ejercicio nos pide que respete la orientación de puntos, es decir, que vaya del 0, 1 al 0, 0 y del 0, 0 al 1, 1. Una vez hecho esto, ya podemos trabajar con la integral de línea. Recordemos la definición de integral de línea sobre un campo vectorial. Esto es así. La integral de línea sobre una curva C de un campo vectorial f cualquiera es igual a la integral del campo f compuesto con una parametrización alfa t por alfa prima de t. Ahora vamos a repasar muy bien qué es esto. Primero tenemos que definir la curva C sobre la cual vamos a integrar. Como podemos ver en el dibujo, estamos trabajando con dos rectas, esta de aquí y esta de aquí. Entonces tenemos que definirlas. A esta la vamos a llamar C1 y a esta C2. Entonces, como la curva C se divide en dos rectas, C1 y C2, es decir, dos curvas, la integral de línea general del campo vectorial f sobre c va a ser igual a la integral sobre c1 más la integral sobre c2. Trabajemos con la integral de línea sobre c1. Como pueden ver, nos piden la composición del campo f con la parametrización alfa 1 de t por alfa 1' de t. El campo vectorial f ya lo tenemos porque nos da el ejercicio y lo que tenemos que averiguar es alfa 1 de t. Como podemos ver, alfa sub 1 de t va a trabajar con la curva C1, ¿sí? Y recordemos que alfa 1 de t es una parametrización. Tenemos que parametrizar la curva C1, es decir, la recta C1. Y bueno, parametrizar una recta es realmente muy fácil, ¿sí? Tenemos, en la parametrización tenemos la parte que va de x y la parte y, ¿sí? Entonces, en la parte de x va 0. ¿Por qué? Porque en esta curva x vale 0, como pueden ver. Y en la parte de y tenemos que poner un parámetro, y ese parámetro va a ser t, porque estamos trabajando con la variable t. Si ustedes no recuerdan cómo parametrizar una recta, pueden buscar en YouTube, que hay miles de videos, y es realmente muy fácil, ¿sí? Y nos falta definir en qué valores se mueve t. Como dijimos recién, t era i. Entonces, como podemos ver en pantalla, i o t se mueve entre 0 y 1. Algo muy importante que no nos podemos olvidar a la hora de trabajar con integrales de línea es la orientación de nuestra parametrización. Como podemos ver, si t se mueve entre 0 y 1, va a invertir la orientación. ¿Por qué? Es muy fácil, porque si t va de 0 a 1, la dirección que van a tomar las flechitas es del 0 hasta el 1, es decir, hacia arriba, como pueden ver aquí en pantalla. Pero nuestro ejercicio nos pide que tenga la orientación contraria, o sea, que vaya del 1 a 0 con las flechas para abajo. Entonces, como invierte la orientación, lo que vamos a hacer al final de esta cuenta, es decir, al final de la integral sobre C1, es cambiarle el signo al resultado a 1 de t y nos queda solamente por averiguar alfa' 1 de t. Bueno, esto realmente es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es solamente derivar alfa 1 de t. Entonces, la derivada de 0 es 0 y la derivada de t es 1. Ya habiendo averiguado todos los datos que necesitamos, podemos proceder a trabajar con la integral de línea, ¿sí? Bueno, la integral de línea va a ir de 0 a 1 como habíamos averiguado. Ahora seguimos con la composición del campo vectorial f con la parametrización alfa 1 de t. Una forma muy fácil de no perderse en este paso es copiar tal cual el campo vectorial f y ahora vamos a reemplazar con los valores alfa 1 de t. ¿Qué quiere decir? Que donde nosotros tengamos una x, lo vamos a reemplazar por el 0, ¿sí? Y donde nosotros tengamos una y, vamos a reemplazarlo con la letra t. Muy fácil. Y ahora nos quedaría nada más copiar los valores de alfa prima de t, ¿sí? O sea, de alfa 1 prima de t, ¿sí? Y solamente lo copiamos con su diferencial t.
Luego nos quedaría simplemente resolver las cuentitas de adentro. Esto es muy fácil. La integral de e elevado a la t cuadrado no se puede hacer directamente porque no tiene solución, no existe esa integral. Entonces no podemos seguir con el ejercicio. Tratamos de resolver la integral de línea de la manera tradicional y vimos que no se puede. Entonces lo que deberíamos hacer es buscar otra herramienta para resolver integrales de línea. Y una buena herramienta sería utilizar el teorema de Green. Antes de meternos con el teorema de Green, deberíamos chequear si podemos utilizarlo en este ejercicio. Para poder utilizar el teorema de Green, el campo vectorial debe ser de clase C1, es decir, tener derivadas parciales primeras continuas. Y además la curva con la que estemos trabajando debe ser cerrada. Vemos que nuestra curva C no es cerrada, es abierta. Sin embargo, podríamos cerrarla para utilizar el teorema de Green. Al agregar una recta entre estos dos puntos, nuestra curva C ya estaría cerrada y estaríamos en condiciones de aplicar el teorema de Green. Recordemos que nuestras primeras dos rectas eran C1 y C2 y esta nueva recta la llamaremos C3. Aquí es importante detenernos para aclarar algo muy importante. Anteriormente dijimos que la integral de línea del campo F sobre la curva C era igual a la integral de línea sobre C1 más la integral sobre C2. Eso era lo que nos pedía el ejercicio. Sin embargo, hemos agregado una curva C3 para poder utilizar el teorema de Green. Entonces tendremos una nueva curva C que es la integral sobre C1 más la integral sobre C2 más la integral sobre C3. Es importantísimo destacar que nuestro objetivo original es averiguar esto y ahora en un ratito van a entender por qué hago tanto énfasis en estas aclaraciones. Una vez aclarado esto, podemos continuar con el teorema de Green. Nuestro campo vectorial F tiene dos componentes. A la primera la vamos a llamar P y a la segunda Q. El teorema de Green lo que nos dice es que la integral de línea de un campo vectorial f sobre una curva C cerrada y orientada positivamente es igual a la integral doble sobre D de la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y diferencial A. Recién habíamos hecho énfasis en que la integral de línea de f sobre la nueva curva C era igual a la integral de línea sobre C1 más la integral de línea sobre C2 más la integral de línea sobre C3. Sin olvidar que nosotros tenemos que calcular la integral de línea sobre C1 más la integral de línea sobre C2, podemos pasar a restar la integral de línea sobre C3 para acomodar un poco. Empecemos a calcular. Tenemos que definir la región D. Esto es muy fácil. Habíamos dicho que C son las tres rectas, ¿no? C1, C2 y C3. Bueno, todo lo que está dentro de C va a ser la región D. Entonces, el teorema de Green dice que C es la frontera y D es la región, ¿sí? O sea que C es la frontera de D. D va a ser lo que está dentro de C, como pueden ver en pantalla. Además, el teorema de Green establece que la orientación de la curva C tiene que ser contrariamente al movimiento de las agujas del reloj. Como pueden ver, C1 y C2 se mueven contrariamente al movimiento de las agujas del reloj. Entonces, C3 tiene que seguir ese movimiento, contrariamente a las agujas del reloj. Es hora de trabajar con las derivadas parciales. Tenemos nuestro campo vectorial f y tenemos que calcular la derivada de q con respecto a x, que es e a la y cuadrada. Y la derivada de p con respecto a y es 0. Entonces, si hacemos esta resta, o sea, la derivada de q con respecto a x menos la derivada de p con respecto a y, sería e a la y cuadrado menos 0, que es igual a e a la y cuadrado. Continuamos con nuestra integral doble y tenemos que definir los límites de integración de la región D. ¿Sí? Para eso vamos a nuestro gráfico, donde tenemos la región D y las curvas C, y podemos ver que tenemos tres rectas, ¿sí? Bueno, tenemos que ver las ecuaciones de esas rectas, ¿sí? Bueno, no me voy a detener en detalle para sacar la ecuación de cada recta, ¿sí? Entonces, la recta C1 tiene ecuación x igual 0, la recta C2 tiene ecuación y igual x y la recta C3 tiene ecuación y igual 1. Es hora de copiar los límites de integración. Como estamos trabajando con una integral doble, una de las variables se va a mover entre constantes, es decir, entre números. Y la otra variable se va a mover dependiendo de la primera variable. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo vamos a ver.
Yo elijo a mi variable independiente, es decir, la que se va a mover entre constantes, a la variable y. Entonces podemos ver que y se mueve entre 0 y 1. Y mi otra variable, x, que va a depender de y, podemos ver que se mueve entre x igual 0, esa recta, y la otra recta que es x igual y. Procedamos a resolver la integral. Como podemos ver, primero tenemos que integrar con respecto a x. Entonces, como tenemos e a la i cuadrado, tenemos que integrar eso con respecto a x. Vemos que e a la i cuadrado no tiene término con x. Entonces, e a la i cuadrado puede ser tratado como una constante. Entonces, esa primitiva me va a quedar e a la i cuadrado por x. Aplicamos Barrow entre 0 e i y me va a quedar e a la i cuadrado por i menos 0 diferencial i. Y eso va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de e a la i cuadrado por i diferencial i. Queda por resolver esta integral y parece muy conveniente utilizar el método de sustitución. Nos conviene llamar u igual a i cuadrado, por lo tanto al derivar de u nos va a quedar 2i diferencial i. Como en mi integral tengo la expresión y diferencial y, me conviene pasar este 2 a dividir. Entonces me va a quedar 1 medio diferencial u, que es igual a y diferencial y. Entonces ya puedo reemplazar. Y me va a quedar e a la u por 1 medio diferencial u. Puedo sacar el 1 medio afuera de la integral y me va a quedar solamente integrar e a la u, que es muy fácil. La integral de e a la u es e a la u más la constante de integración k. Entonces mi resultado de esta integral va a ser e a la u por 1 medio más k. Vuelvo a mi variable original que era i, entonces me va a quedar e a la i cuadrado por 1 medio más k. Ahora es el momento de aplicar Barrow. Como voy a aplicar Barrow, no hace falta que ponga la constante de integración. Entonces me va a quedar e elevado a la i cuadrado por 1 medio, que va a ser evaluado entre 0 y 1. Y eso va a ser igual a 1 medio por e menos 1 medio. Y ese va a ser el resultado final de la integral doble. Y por último, solo nos queda calcular la integral de línea de nuestro campo f sobre la curva C3. Al principio del video vimos que las integrales de línea se calculan de la siguiente manera. La integral de la composición de nuestro campo f con una parametrización de alfa 3 de t por alfa' 3 de t. Para averiguar los datos mostramos nuestro gráfico y empezamos a buscar. Nuestro campo f ya lo tenemos, entonces tenemos que averiguar alfa 3 de t. Alfa 3 de t va a trabajar con la curva C3 y como podemos ver la curva C3 es una recta, por lo tanto tenemos que parametrizar una recta como habíamos hecho al principio del video. Tenemos la componente x y la componente y. Y bueno, podemos ver que la componente x va a ser igual a t, es decir, el parámetro libre. ¿Por qué? Porque podemos ver que x vale muchos valores en esta recta, ¿sí? Puede tomar cualquier valor. En cambio, la componente y va a ser igual a 1 porque siempre en esta recta y vale 1. Y ahora tenemos que definir entre qué valores se mueve t o x, ¿sí? Y esto va a ser que se mueve entre 0 y 1, como pueden ver aquí en pantalla. Además, podemos notar que si t se mueve entre 0 y 1, va a invertir la parametrización que nos pide el teorema de Green. Recordemos que el teorema de Green nos pide que nuestras parametrizaciones se muevan contrariamente al movimiento de las agujas del reloj. Y si t va de 0 a 1, se va a mover como el movimiento de las agujas del reloj. Entonces, como nuestra parametrización invierte, lo que vamos a hacer es cambiarle el signo al resultado de la integral. Y bueno, solo nos queda calcular alfa' de t. Esto es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es derivar alfa 3 de t. Entonces, la derivada de t va a ser 1 y la derivada de 1 va a ser 0. Y bueno, llegó el momento de calcular nuestra integral de línea. Como habíamos dicho, la integral de línea va a ser de 0 a 1. Y ahora vendría el turno de hacer la composición del campo f con alfa 3 de t. Aquí si nos damos cuenta podemos hacer un truquito. Podemos ya ir copiando los valores alfa' 3 de t,
que eran 1 y 0. Y como podemos ver, la segunda componente de alfa 3' de t es un 0. Por lo tanto, al multiplicarlo con la segunda componente de la composición, nos va a dar 0. Es decir, ni siquiera tenemos que copiar la segunda componente de la composición porque ya sabemos que nos va a dar 0. Entonces ponemos un asterisco, ¿sí? Eso es una manera de simplificar el trabajo. Entonces solo nos queda averiguar la primer componente de la composición. Como en esa parte, la primer componente tenemos que es x² más 1, a x lo vamos a reemplazar por la t y nos va a quedar t² más 1. Hacemos el producto cruz correspondiente y nos va a quedar la integral entre 0 y 1 de t² más 1 diferencial t. Esta es una integral directa, ¿sí? Entonces, en esta primitiva nos va a quedar t al cubo sobre 3 más t y vamos a aplicar Barrow entre 0 y 1. Y esto nos va a quedar 1/3 más 1, que esto es igual a 4/3. Este es el resultado de la integral de línea del campo f sobre C3, 4/3. Pero como habíamos dicho hoy que nuestra parametrización invierte el orden que nos dice Green, entonces lo que tenemos que hacer es cambiarle el signo y nos va a quedar entonces menos 4/3. Y ya hemos terminado nuestro ejercicio. Nuestro resultado final de la integral de línea que nos pedía el ejercicio, que era la integral de línea del campo f sobre C1 más la integral de línea del campo f sobre C2, va a ser igual a 1/2 por e menos 1/2, y aquí menos por menos es más, entonces nos va a quedar más 4/3. Ese es el resultado final. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que lo hayan podido entender y sepan que estos son ejercicios de parciales de exámenes de la universidad, ¿sí? Donde hay que aplicar teoremas, etcétera, etcétera. Bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo video.